Los objetivos son parecidos a las heridas. Aprender el manejo quirúrgico de las heridas, informar al médico de guardia, hospitales generales, instituciones cirujano pediatra y ahorrar, obviamente, los recursos. Uno tiene que evitar eso, ¿sí? Gastar sin necesidad. Proveer la información básica del material que vamos a usar, principios generales sobre estructura de herida y brindarle una visión general básica, ¿sí? Sobre todo con los nudos. Esto es lo mismo que vimos en la parte anterior, para que vean lo de las heridas, también la importancia. Y la clasificación. Hay varios grandes grupos, pero a nivel general tenemos absorbible y no absorbible, o que sea de origen natural o sintético, o monofilamento o multifilamento. Monofilamento significa que va a haber microfibras que forman un solo hilo, ¿sí? En cambio, el multifilamento son múltiples fibras que van entrelazadas. Ahora vamos a ver un poquito para que vean. Obviamente que estas se pueden mezclar, ¿sí? Hay absorbibles multifilamento, no absorbibles monofilamento y multifilamento. Entonces eso como para que usted lo sepa. Sobre todo, ¿por qué? Porque uno tiene que saber qué tipo de sutura va a colocar, en qué zona, a qué paciente para no mandarse una mezcla, ¿sí? Porque también eso va se va a reflejar en el pronóstico de la herida. Entonces, empezamos. Absorbibles. Se degrada, ¿sí? Es eliminado por dos maneras por el cuerpo humano. Hay una reacción inflamatoria por enzimas o hidrólisis de la sutura. A veces vienen bañadas en unas sustancias que se cortan. Después vamos a ver, porque uno cuando hace una sutura es como los cordones del zapato. Lo que tiene que hacer es tener una fuerza de tensión durante un tiempo. Después esa fuerza de tensión se va como aflojando hasta que se degrada, ¿sí? No es que está apretado 100% del tiempo hasta que se degrada. Ejemplos, hay ejemplos muy viejos que ya, no sé si me dirás caro, pero Cadmium Chrome y todo eso, no sé. Lo que más generalmente se usa son estas. Yo esto lo digo personalmente, no tengo nada con ninguna marca. Yo voy a hablar de la que yo uso, que es Ethicon, por los resultados que tengo, pero se puede usar cualquier marca, pero bueno, de ahí también a que uno reniegue más o tenga mejor pronóstico o tenga complicaciones. El paciente que he tenido con otras marcas. Ahora con el advenimiento también esto de las importaciones, hay un montón de marcas chinas que vienen a romper el mercado, pero la verdad es que la calidad no es buena. Entonces, esto es lo que yo generalmente usamos nosotros, los Viking, Monokill, PDS, Dexon, ¿sí? Pero bueno, y hay un montón. Entonces, como para que sepan, estas son ejemplos, esto obviamente el catálogo que no son yo, pero ejemplo de monofilamento. Acuérdense que un mito de eso, el cadmium no viene del gato, sino del intestino de ovejas, generalmente, o de vaca. Pero bueno, esto después lo leen tranquilo, pero hay forma más o menos cómo está hecho la EVA, el origen de eso. Viking, como verán, estos son multifilamentos. Ven que más allá de que son un montón de hilitos, como van trenzados así, como si fuera una trenza cosida. Entonces, acá también, depende del tipo de... Nosotros, ahora vamos a ver la nomenclatura, pero en pediatría usamos muchos ceros. Cuanto más ceros tenga la sutura, o sea, pongan como si fuera el cero a superior, son gruesos, a inferior, menos ceros, son más finitos. ¿Se entiende? Los adultos usan todos 0, 1, 2, hasta ahí como por eso, ¿no? Nosotros usamos 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, a veces para estructurar la sureta uso 7 ceros, oftalmología usa 10 ceros y 12 ceros, ¿no? 9 ceros. Eso depende de obviamente que ustedes van a ver que cuanto más fino sea el hilo, hay que trabajar con elementos de magnificación, con lupa, con microscopio, porque uno no lo ve. ¿Sí? Son muy chiquitos. Bueno, acá esto fue lo ley, pero acá habla un poco de la fuerza tensil, que a los 14 días, después a los ya queda un 40% a los 21 y después generalmente a los 2 meses se cae. ¿Sí? Generalmente en piel, esto yo no lo uso más en tejido celular simultáneo. Y acá el Rapid, a diferencia del común, es la poligratina 910, ¿sí? Que es como un baño que trae.
Esto claramente usamos nosotros. Dura un poquito más que un byte, un monoclip, pero al ser un monofilamento, la verdad que anda muy bien. Sí, anda muy bien. El PS también se puede usar, pero da más tiempo. Entonces por ahí también se ponen nerviosos los padres, depende de la herida del paciente. Y las no absorbibles, finalmente no usadas por nosotros, depende de la zona, eso depende, no se degrada permanente, hay que sacarlos. Provee fijación permanente de los tejidos, los naturales son silk o el cotton, que es el, como dijimos, lino. Y los sintéticos que usan mucho los adultos son nylon o prolene o en fin, stainless. Esto depende también de la marca de lo que a algún país le llegue o lo que tenga para usar. Sí, no es más de Europa eso. Pero para que sepan, también muchas veces no tenemos esto, pero esto es lo mismo que la danza de pescar, ¿no? Depende también, puede pedir más fino, más grueso, pero se pueden hacer suturas con que sirven, sí sirven, pero bueno, hay que saber usar. Entonces, estas son las de prolene, que también se usa mucho, como dijimos que es monofilamento, pero nos absorbe. Y el acero quirúrgico, que lo usa más en traumatología o con el tórax o vascular, que se usa mucho para huesos, ¿sí? Cuando hacen estornotomía, esas tipo de cosas, usan acero quirúrgico para suturar. O para, bueno, hoy vienen fijadores costales, que son prótesis, pero también se usaban para suturar fracturas costales o para estabilizar fracturas costales. Lo mismo, seda, tibón, toda esta cosa, por ahí lo usamos mucho nosotros, pero verán, hay una infinidad de suturas, después los dejo, los pueden ver tranquilos. Y ahora lo mismo, pero para que sepan las orgánicas, origen biológico, lo que genera esto que, como es un cuerpo extraño de otro ser, genera reacción inflamatoria. Cadu, como les dije, de oveja o acá, crómico, catwood o zinc. Y las sintéticas, como les dije, estos son los nombres que lo van a ver en la sutura y no causan tanta reacción. Monofilamento. Bueno, parece como un simple filamento de material de sutura y todas corren paralelas. Menor daño tejido, evita acumulación de microorganismos, ajuste suavemente, bueno, posee memoria. Eso es lo malo a veces cuando uno trabaja laparoscópicamente con robots, que hacer los nudos es más difícil porque como que la cola puede quedar para cualquier lado, no queda quieta. En un multifilamento queda quieta. Esto es lo mismo, pero hay multifilamentos que son más fáciles de ver las suturas y los no. Entonces, método de gradación. Catwood tiene enzimas proteolíticas, gradación en líneas. Monoquil, hidrólisis. ¿Sí? Semanas o meses, PDS hidrólisis, pero ya dura más, mucho más. Por eso llaman entonces, como para que sepan, cuando ustedes reciben una sutura, lo primero que vean es el número 0 para arriba, o sea, positivo, más de adulto, es más gruesa. Imagínense una cuerda de una soga. Cuanto más ceros tenga, más finito, más delicado, depende de la especialidad. Agujas. Depende de la forma. Curvas o rectas, de acuerdo a la punta, el taper point, que son las cónicas, son las redondas, o el cutting, que son las triangulares. Uno tiene que ver con qué suturar también, porque depende del tejido. Si uno tiene un tejido muy delicado, prefiero la esta y no esta porque esta desgarra. ¿Sí? Pero bueno, depende también las mañas del cirujano, cómo esté acostumbrado, de qué va a suturar. Las formas, o sea, la forma de la aguja. Tenemos 3/4 circulares o media circular. ¿Sí? Y las partes de una aguja tenemos la punta, el cuerpo y el mango, shank. ¿Sí? Que generalmente uno tiene que agarrar acá, como importa, en 3/4. Si uno lo agarra por acá, no va a tener fuerza para hacer el punto, doblar la aguja, y si lo agarra acá, no va a pasar el tejido y queda invisible. Bueno, como le dije, curva de tenía por porta aguja, utilizada por los mayores cirujanos, y si es recta, no derecha, pero bueno, si es recta, a menudo se lo puede sostener con la mano, realmente se hace más para las estructuras del pie, ¿no? O vía central, etc. Acá tenemos dos ejemplos. El taper point needle, que como verán, es como si cortáramos un salarín, como para que sepan, ¿no? Algo
más oválico, cónico, pero nosotros decimos redonda, ¿sí? Y la cutting que es triangular, ¿sí? Esto pasa mucho mejor. Entonces las chicas me dieron una P1, P14 que no estaba bueno, estaba bueno. No era una RB1. Para piel. Claro, le pasa buenísimo, está muy bueno. Entonces, repito, esto yo no pongo de ejemplo, pero lo pueden ver con cualquier marca. Esto está, digamos, está protocolizado a nivel mundial, esto para que sepan la información. Entonces tenemos, acá le da la forma, ven que hay un triangulito y acá algo redondo, ya tenemos la que es el cutting, o sea, triangular o cónico o redondo. El tamaño de la aguja, y esto lo va a dar la práctica, ¿sí? Obviamente que estos son CT1, son grandes, nosotros no usamos esto, usamos esto, claramente porque si yo pongo esto es más grande que la herida donde le hago al paciente para suturarlo, entonces no puedo entrar y maniobrar una aguja grande. Y esta es otra, ¿sí? Y ahí tenemos el tamaño del hilo, acuérdense 3.0 es más finito que y este más finito que estos dos, ¿sí? Y acá, donde estaba, acá creo que esta es el, ¿cómo se llama? El largo total, ¿no? Este es el largo total de la hebra, del hilo, porque algunos, por ejemplo, cuando son muy finitos tienen doble aguja, entonces cortamos un lado para que nos quede todo el largo, ¿sí? Largo, en el largo de la aguja. Claro, De arriba, claro, pero esto es el largo. Claro, ese es el largo total de la hebra, perdón, como para que sepan. Ahí dice centímetros. Pero son 70, son 45. Sí, ahí van, 45 centímetros, 45 centímetros. ¿Sí? Pero eso lo da la práctica. Estructuras nuevas que hay, Stratafix, son estructuras que cuando uno pasa tiene una rebarba, ahora lo vamos a ver, o anclaje o púas. Entonces cuando pasa el tejido ya después traba, no vuelve para atrás. Entonces uno se evita nudos, no hace, si son estructuras continuas no usas nudos. Son eficientes, tienen muy buena tecnología y generalmente se absorben. Este es un ejemplo, esto lo pueden buscar, no hay problema. Y acá tenemos, ven las rebarbas, entonces cuando yo paso para allá, pasa bien, pero cuando quiero volver, estas espículas traban el tejido, no puedo volver. Entonces mantiene la tensión y se suturan fáciles. Repito, esta es el nombre de esta marca. Acá les pongo la de Covidia, que es la Biloc, ¿sí? Que es esta. ¿Ven cómo tienen? Pero bueno, ahí depende un poco, y tienen un ojo final donde se pasa esto y traba. ¿Sí? Esto depende también del cirujano, ¿sí? Pero eso como para que sepan las nuevas cosas. Bueno, importantísimo, señales quirúrgicas, me parece importante que lo sepan. Eh, Esto se está perdiendo un poco, a mí me gusta porque a veces por ahí nosotros estamos o con lupa o metido acá y por ahí hacemos señales y no lo saben. Pero bueno, esto es bastante antiguo, pero se sigue usando, que está bueno. Y es importante que lo sepan. ¿Sí? Obviamente que cada especialidad tiene más menos señales, pero es importante que lo sepan. Después tengo material si quieren saber de esto. Principio básico de una sutura, aproximación, no es triangular. A veces vemos que están muy apretados, entonces el tejido en vez de estar afrontado está para arriba y apretado acá, acá y acá apretado, entonces les queda todo un chorizo así apretado. Entonces, ahí vamos a dar algunos ejemplos, cómo agarrar una tijera. No agarramos como los peluqueros, por favor, que he visto que agarran como los peluqueros, no se agarra así. Y lo que yo siempre soy bastante obsesivo, que le digo a las chicas, siempre este, este dedo a mí me da el movimiento sea más preciso. Porque yo a veces veo, me digo, cortame el hilo. Este no está y pasa con la tijera que se pone una podadora así, no, tiene que ser delicado el corte. ¿Sí? Entonces esto me da más certeza en el corte y más controlado el movimiento. Sería la palabra. Bisturí, lo han visto, no se agarra con una lapicera, seguramente se agarra así, pero también depende el corte, la incisión, qué bisturí. Nosotros usamos 15 o 11, no usamos 24 como un adulto.
Pero bueno, también depende un poco del cirujano. Obviamente que si uno entra con un baleado, un acuchillado, no va a estar, no vamos acá, no, si entramos y hay que entrar rápido, el paciente lo amerita. Portagujas, ¿cómo agarrar la aguja? Acuérdense de los 120 grados, es importante, ¿sí? Porque a veces la dan, digamos, perpendicular a la herida y no. Yo sé que a veces es difícil porque ustedes nos dan el portaguja y la aguja, el espejo, como si fueran zurdos. Nosotros lo hicimos de este lado, ¿se entiende? Pero bueno, es práctica, ¿no? Después no damos más. Puntos. Esto es un punto bimanual con material, ¿sí? Porque se puede hacer con la mano, también lo vamos a ver. Es bastante fácil. Siempre los dos movimientos de las manos van continuas, no es que yo el hilo lo traigo para acá y con esta mano voy para allá, porque se me va a salir el punto, pero bueno, esto por ahí algunos lo quieren saber, después pasamos material, video, todo, pero es un material simple y después esto es un nudo cuadrado que traba, o sea, el hilo va para allá y después vuelve para acá. Entonces, esto después se desciende y traba sobre la herida. ¿Sí? Y estos ya son bimanuales, pero manuales. ¿Sí? Eh, hay muchas formas, está el zapatero, bueno, muchos suturas. ¿Sí? Eh, yo siempre digo que hay que practicar, siempre hay que saber cerrar una herida, y esto es práctica. Cuando uno pierde y deja de hacer, esto es creo que es el zapatero, ¿no? ¿Sí? Con todas maneras, obviamente que la idea es que el nudo lo anude con la mano hábil, ¿no? Está nosotros, está derecho, está todo bien. Y después, bueno, como verán, son puntos simples. Obviamente que nosotros no hacemos esto en pediatría, son mucho más delicados, pero por ahí un adulto donde uno tiene que irse rápido o el paciente está inestable o requiere un second look, que es una revisión a las 48 horas, uno pone un punto grueso, lo aproxima y se va. El paciente va a volver a entrar. Ahora, lo más importante son algunos tips. Por ejemplo, fíjense que si este cirujano entró acá y dejó una distancia de 1 centímetro, sale la misma distancia. ¿Entiendes? ¿No? Porque si no, si salgo acá, va a quedar acabalgado o no va a quedar bien afrontado. ¿Sí? Y acá, como verán, tenemos la parte de la epidermis y todo, y acá entró el religioso hospital. Aproximo. Esto es en guardia griega, la usamos mucho nosotros, una sutura cuticular también se llama, donde ingresamos de un lado y vamos paralelo, y después cuando uno tracciona, la herida se cierra con él. Esto, la sutura continua pasada o locking, lo usan mucho, no sé si se sigue usando los neurocirujanos para la cabeza, no, usan la activadora. Pero es que el punto se pasa y se traba acá, es como cuando hacen los chacinados, o los chacinados, se pasa y se traba, se pasa y se traba, entonces cuando hacen algo que ha chorizo, hace. Vertical Matre, esto es con una variante de Donati. Donati fue un cirujano argentino, donde lo que hacemos es, se pasa, se entra, pasa grueso, 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 sale y vuelve finito, finito y sale finito. ¿Sí? Entonces tengo sostén abajo y cierre superficial arriba. Par viene que lejos, lejos se te hace, ¿no? Pero bueno, detalle. Pero bueno, todo esto es práctica. Como verán, esto impresiona que es de un derecho, esto es de un zurdo, porque vuelve, o es el vertical macro que entro lejos, pero después vuelvo finito y cómo queda. ¿Sí? Esto es lo mismo, como quedan las suturas. Y esto es otro parecido, es parecido, pero digamos, sale diferente el hilo. Pero bueno, son variantes, no les va a variar mucho. ¿Sí? Después, con Stitch, a veces entra profundo y vuelve a salir por el mismo lado, y esta es la guardia griega que hacemos más nosotros para piel. Heridas del corner stitch. ¿Usted sabe lo que es stitch? Es herida. O sea, si uno lo traduce, significa apuñalado, o sea, como herido, ¿no? Porque corte es cut, punto es point, que no se dice punto, se dice stitch,
Pero si ustedes ven el muñequito original de Stitch, está todo suturado, porque la chica lo tenía todo roto. Está todo cosido. Por eso se dice Corner Stitch. ¿Sí? Después sale el dibujito. El Stitch se hizo famoso. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una herida triangular, lo que tenemos, nosotros llamamos, acá tenemos el continente y ¿cuál es la otra? Bueno, digamos, esta es la parte que más va a sufrir, ¿se entiende? Este triángulo, porque acá le quedó como un vértice, un colgajo. Esta es la parte fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos, vamos por abajo, rebatimos el colgajito, hacemos un punto paralelo, volvemos a salir en la misma distancia que acá y suturamos. Entonces, miren cómo queda. ¿Entiendes? Bueno, esta no es solamente un triángulo, son dos, o sea, le quedó una cruz. Entonces ahí damos toda la vueltita. Lo que yo hago es de la parte firme tracciona el nudo, no de esta parte y de esta parte, de la parte firme. Entonces, esto más de adulto o de algunas especialidades, en cara, muchos dicen sacarla para que no queden secuelas. A mí me parece que si una sutura se realiza bien con el material quirúrgico y si no se saca no pasa nada, pero muchos retiran, obviamente que cuanto más sensible o delicada sea la zona, se sacan. ¿Sí? Pero vamos, más que nada para que sepan los tiempos de extracción de los días de los puntos. Factores a mejorar la cicatrización. Bueno, utilizar la técnica traumática, nunca pinza con dientes, también discutido, los plásticos la usan. Ellos dicen que no lastiman el tejido, a mí no me gusta. Sacar los tejidos necróticos, evitar la contaminación y la tensión fuerte. Y ser meticulosos y tomarse su tiempo, no perder tanto tiempo y quedan bien. Acuérdense que los nudos correctos conducen a complicaciones postoperatorias severas. Hemos tenido de aperturas de heridas feas. Nudos flojos pueden provocar hemorragias, cicatrices menores estéticas. Y los nudos muy ajustados pueden bloquear riesgos sanguíneos. ¿Sí? Entonces no quedan bien. Consejos útiles. Siempre, nosotros, digamos, hay un concepto que a veces no es tan claro, pero, digamos, dependiendo de los ceros que tenga el hilo, generalmente hacemos 2 nudos más. Entonces, si nosotros hacemos con un 4-0, hacemos 6 nudos, porque se tiende a abrirse. ¿Entiendes? Entonces, como dice acá, 2 nudos en dirección opuesta en espejo, eso para trabar. Atar los nudos en extrema debe ser no tan cruzados porque traba el tejido. Y esto, como dijimos nosotros, los nudos sintéticos necesitan hasta 6 o más amarrar. Amarrar son los nudos que hacemos. Pero depende la zona, la herida, la sutura que usamos, cómo quede también. Factores que afectan el tiempo de extracción de la sutura. Grado de tensión de la sutura, por ejemplo, en articulaciones se deja mucho más tiempo. Nosotros, por ejemplo, cuando a veces, ahora no tanto, ya lo hace el traumatólogo, pero una herida, por ejemplo, en codo o en rodilla, lo inmovilizamos al chico. Pues el chico llega a casa y se tira en la cama, se le abre la herida. Entonces nos inmovilizamos, que parece que están con un yeso, pero es para que no flexionen la parte porque tensa la piel. La edad y el estado clínico del paciente, como les dije, medicamentos, si usan corticoides tienen peor cicatrización. Y ya cuando tienen antecedentes de enfermedades, por ejemplo, vasculares, también ya son antecedentes más pediátricos en los cálculos adultos. Técnicas de suturas, fíjense la cantidad de suturas que hay, esto es bastante antiguo, pero generalmente uno cuando va creciendo se quedan con algunos de este tipo de suturas, no todos pueden buscar, pero no hay problema. Repetimos, nudo cirujano, técnica manual, esto cuando se pasa a través del dedo y después se desciende. Esto es lo mismo. Después del otro nudo, porque ve que ya se hizo un nudo para bajarlo el otro. Este es el zapatero que les dije, que es para usar en pinza, digamos, pulgar e índice, depende de la mano hábil. Esto también como baja. Esto ya sería el apodálico instrumental bimanual, que realmente es el que hace el cirujano. Y esto obviamente es más tipo de sutura.